Hola amigos, en esta ocasión quisiera desarrollar un ejemplo alrededor del concepto de Coordinator Layout, de desplazamiento anidado y de APAR. Vamos a trabajar con la versión Android Studio 2.3.3. Comenzamos un nuevo proyecto, le colocamos el nombre que queramos. Dejamos estos parámetros por defecto por ahora. Mientras tanto vamos visualizando el objetivo del proyecto, que es efectivamente, o de este trabajo, que es efectivamente contar con una interfaz gráfica que se pueda desplazar verticalmente, que el texto pueda cambiar de tamaño, que tenga un botón flotante, una imagen y un texto de contenido, que puede ser este o lo podemos modificar en el proyecto. Muy bien, ahí ya termino de crear la parte inicial del proyecto. Nos vamos a la parte del diseño, usamos el editor, minimizamos esta parte, expandimos un poco esta vista. Digamos que en otro video se explica un poco pues como la función de estas ventanas en este mismo canal si lo quieren visualizar. Muy bien, entonces vamos a eliminar los elementos que no nos sirven y vamos a empezar a agregar los elementos que requerimos para llegar a ese resultado. Entonces buscamos un Coordinator Layout, en este caso hacemos clic en este Coordinator Layout y aquí nos pregunta si vamos a adicionar una biblioteca de diseño, que es básicamente como el insumo que necesita para poder funcionar. Entonces le decimos que sí. Una vez le decimos que sí, él efectivamente lo agrega en este archivo que se llama Gradle y efectivamente lo agrega en lo que hace es agregar esta línea. En este momento, como se pueden dar cuenta, está sincronizando. Entonces ahí está la sincronización de Gradle para esa nueva biblioteca. Entonces nos vamos a la parte del diseño nuevamente, minimizamos esto y empezamos a agregar los elementos. Entonces agregamos esta sección de acá, el Coordinator Layout. Como se pueden dar cuenta que hay un Construct Layout por defecto, que venía cuando recién iniciamos el proyecto por primera vez. Lo que vamos a hacer es eliminarlo. La propuesta que les hago es simplemente eliminarlo de esta manera o reemplazarlo de esta manera. Listo, ahora vamos nuevamente a la parte del diseño. Aquí nos damos cuenta que efectivamente ha quedado Coordinator Layout configurado en este componente del árbol. Después vamos a agregar un AppBar. Y en este AppBar entonces podemos ver una vista expandida, una vista colapsada. En el caso de que le hagamos clic en este campo colapsado, nos va a cambiar la forma como se visualiza este elemento. ¿Sí? Entonces hacemos clic en colapsado, le decimos que vamos a agregar una imagen. Por ahora vamos a adicionar una imagen cualquiera. Agregamos un botón flotante y le decimos que OK. Entonces ahora cogemos esta imagen y la cambiamos por alguna imagen que queramos. Entonces yo voy a copiar una imagen de mi escritorio y la voy a pegar en este recurso. Entonces le digo pegar o control V, pues dependiendo del sistema operativo que estén usando en sus computadores. Aquí le digo pegar y efectivamente aquí se pueden dar cuenta que la imagen ya fue agregada. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta imagen, me paro acá en la imagen, miro acá las propiedades, hago clic en esta sección, busco la fuente y busco la imagen. Listo, ya tenemos la imagen que queremos, ya la adicionamos. Muy bien, ahora me gustaría mostrarles cómo modificar este texto, o sea, como todo este campo se va a colapsar, como lo pudimos ver en el ejemplo inicial, o sea, o se va a colapsar o se va a expandir, ¿sí? Entonces ese texto va a cambiar de tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es configurar un poco sus parámetros. Entonces, ¿dónde están esos parámetros? Esos parámetros entonces nos paramos acá en Collapsing Tool, en Toolbar,
y buscamos el parámetro de apariencia del texto, del título del texto, que es exactamente este campo, ¿sí? Y podemos escoger apariencias, algún tipo de experiencia que ya exista, o podemos crear una, ¿sí? Creemos una rápidamente. ¿Y dónde la creamos? Acá vamos a estilos, ¿sí? Simplemente voy a copiar esta parte para agilidad de poder configurarlo rápido. Entonces aquí va a ser colapsado, colapsado, y acá lo que vamos a hacer es configurar el tamaño. Le vamos a decir que es de 22 SPS. Caramba. 22 SPS. Y acá creamos otro ítem para configurar el color. Vamos a colocar blanco. Eso es cuando está colapsado. Y la otra es cuando está expandido. Entonces expandido. Y el tamaño, pues, bueno, más bien cambiamos el tamaño del de acá, pongamos en 18 SP. Y el color va a seguir siendo blanco. Entonces volvemos otra vez al diseño, volvemos otra vez a esta parte de la apariencia. Como habíamos dicho, vamos a tratar de que el texto, este título de este toolbar, cambie de tamaño y de apariencia cuando se colapsa o cuando se expande. Entonces ya creamos algo nuestro que está en la parte de estilo. Aquí estamos en donde, en colapsado, expandido. Entonces buscamos nuestro estilo. Está expandido. Después buscamos nuevamente, este es appearance, no se olviden. Minimizamos esto para que se pueda ver mejor. Ahí está, text appearance. Y buscamos también la parte de colapsado. Colapsado, acá está. Text appearance colapsado. Buscamos en este caso estilo. Y el que habíamos configurado, que está acá colapsado. Y a una vez agregado, entonces buscamos cualquier otro tipo de elemento que nos pueda servir. Por ejemplo, el margen, este margen que hay aquí, lo vamos a modificar. Por el momento, como no hay una dimensión que me pueda servir, lo voy a crear. Entonces le digo margen izquierda o margen start. Lo vamos a dejar en 16 dps. ¿Sí? Entonces ya sabemos que va a tener un margen en este sentido. Cuando está expandido, vamos a modificar un margen también en la parte baja. Vamos a adicionar entonces otro, que me es margen en la parte baja. Lo vamos a colocar de 16 dps. No, lo vamos a colocar de 8 dps nomás, 8 dps. 8 dps. Muy bien. Bien, yo creo que eso es todo con respecto a ese texto. Bueno, aquí hay otro elemento en la parte superior que no deseamos que aparezca en nuestra interfaz de usuario, que es básicamente un action bar. Entonces, cuando este nuevo concepto de toolbar aparece en Android, básicamente este es un mismo action bar genérico, por así decirlo, pero con mucha más flexibilidad y con mucho más control. Razón por la cual entonces digamos que esta sección aparece porque por defecto va a seguir apareciendo, pero podemos reemplazarla por los nuevos conceptos que es el toolbar, que tiene, como lo dije, mayores funcionalidades. Entonces la forma de eliminarlo es acá en estilo y le decimos básicamente que no tiene action bar. De acuerdo, volvemos otra vez al diseño y ahí se pueden dar cuenta que ya lo eliminó.
Entonces, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar elementos a nuestro diseño. Entonces acá podemos ver que el Coordinator Layout tiene una vista que se llama AppBar, otro desplazamiento anidado y el otro que es un botón, ¿sí? Entonces en este desplazamiento anidado vamos a agregar una vista. Como el desplazamiento anidado solamente puede soportar una sola vista, entonces vamos a agregar un linear layout y dentro de ese linear layout vamos a agregar otros elementos. Entonces lo adiciono acá, lo expando para que lo podamos ver. Después está el text view, que se lo voy a adicionar al linear layout. ¿Sí? Y entonces este campo que está acá lo vamos a utilizar para la descripción. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos unos márgenes de la parte más izquierda. Entonces podemos usar este margen Start. Sí, miren aquí hubo un desplazamiento. También vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a dejarlo de un tamaño medio o usar los elementos que ya existen. Podemos dejarlo de 24 dpi. No, está muy grande. No, sí, dejémoslo de 24. De pronto no se ve muy bien, pero igual eso es modificable. Ustedes lo pueden configurar como quieran. Y lo ponemos en negrilla. No se olviden que estos ID de acá, pues al menos deben darnos información de cuál es la función. Descripción, esto será como un título, ¿sí o no? Y ese es el ID. ID. Listo. Ahora nos vamos a este otro campo, al otro text view, al segundo. Ya acabamos con este, vamos a este. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar también propiedades. Vuelva nuevamente, colocamos el margen. Acá tenemos un margen a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? Colocar el tamaño. Lo podemos dejar pequeño, pero lo vamos a colocar en 18 sps. No vamos a colocar negrilla. Bueno, se nos olvida que este texto, como va a ser un texto extenso, por así decirlo, es importante definir los márgenes en ambos sentidos, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces vamos a configurar acá el margen. Como no existe, lo adicionamos. Le colocamos margen derecha. ¿De acuerdo? Margen derecha, texto, en descripción. O sea, el nombre que a ustedes les permite ubicarse para que después cuando quieran hacer cambios lo puedan hacer con facilidad y sepan a qué hace referencia. Entonces ya tenemos 16 dps en ese sentido. Ahora nos vamos a este otro lado. Margen derecha. Muy bien. Ahora vamos a mirar el tamaño, ya lo revisamos. Bueno, podemos revisar también los márgenes en la parte superior. O sea, nos parece que está muy pegado entre este y este. Entonces vamos a colocarle acá un margen top. Adicionamos uno nuevo. Margen top de 16 dps. Al igual que este. Igual que este. Lo buscamos, margen top. dps, aquí me doy cuenta que me faltó un margen. No, sí está bien. No, sí, faltó. Bueno, listo, no parece que está bien ahí. Listo, entonces ya tenemos los márgenes, tenemos los tamaños, tenemos la vista de NetScroll, tenemos el botón, ya eliminamos esta parte del Action Bar. Bueno, lo que nos queda es entrar a mirar el código que desarrolló el editor. Entonces acá vamos a hablar solamente de generalidades, están las alturas, Coordinator Layout, el AppBar, también el ancho, el alto, su identificador, el Collapsing Toolbar, que fue el que adicionamos,
cuando nos preguntaban si se iba a colapsar o no se iba a colapsar esta sección. Él también trae su altura, su ancho, la apariencia, que fue la que configuramos. Este screen es algo que ahora les comento cuando lo corramos. El color, hace referencia a un color. Aquí están los márgenes en la parte inferior. En la parte izquierda, la apariencia cuando está expandido. Y aquí una bandera importante. Esta bandera es la que describe dentro de Coordinator Layout y dentro de Collapsing Toolbar Layout cuál va a ser el comportamiento de ese layout. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es simplemente modificarlo. Quedarían dos parámetros, que es el de hacer scroll, ¿sí? Y salir, o sea, o desaparece cuando ya toda esta imagen sale de la pantalla, desaparece por completo. Eso es lo que queremos hacer, o sea, scroll, o sea, que nos permita subir, y cuando ya esta imagen está al último pueda desaparecer. Este elemento de acá no lo vamos a usar en esta ocasión, no vamos a hablar de él. Acá tenemos el ID, tenemos la imagen, tenemos su identificador, el alto, el ancho, el tipo de escala, o sea, que esté posicionado en el centro, y, o sea, un tipo de escalamiento, un tipo de escala para el tipo de imágenes, que nos permite usar todo el ancho disponible de la vista. La fuente donde lo sacamos, y acá hay un elemento importante, que es el modo de colapsado. En este caso se utiliza un parámetro que se llama parallax, que hace referencia a que cuando esta imagen o sea, cuál va a ser el comportamiento de esta imagen en la medida que se va colapsando. A eso hace referencia. No vamos a hablar en detalle, pueden buscar esa información en las características en los manuales de Android, en las especificaciones de Android sobre este concepto. Acá tenemos el toolbar, ¿sí? Tenemos el toolbar, su identificador, su alto, su ancho, y ya aquí se cierra pues esta primera vista, que es el AMPAR. Después sigue el net scroll, o esa vista anidada con su ancho y su alto. Y acá hay un elemento importante, que es el layout behavior, que hace referencia al comportamiento. O sea, ¿qué estamos usando acá? Estamos usando una clase. Esto es una clase que ya está previamente configurada en Android, que facilita la configuración de estas interfaces de usuario y que está diseñada específicamente para poder facilitar la interacción entre las vistas que tienen desplazamiento vertical y que adicionalmente tienen un elemento de scroll, de desplazamiento anidado. Entonces, esta es como la función. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces este elemento entonces lo que define es cuál va a ser el comportamiento que tiene dentro de esta vista, dentro del Coordinator Layout de esta vista. Sí. Ahora, ¿lo podemos customizar? Sí, pero como lo acabamos de decir, vamos a utilizar esta clase que ya está previamente configurada, y lo que nos va a permitir es ahorrar precisamente eso, un código mucho más extenso. Obviamente todo dependerá de lo que necesitemos desarrollar en cada caso. Entonces, este desplazamiento anidado, como lo dijimos, solamente puede tener un hijo, que es este linear layout, que también tiene especificado su altura, su ancho, la orientación, y tenemos entonces acá lo que nosotros colocamos como la descripción, ¿sí? Y acá tenemos todo ese contenido, el contenido de la descripción. Aquí estamos hablando de un diseño, ¿sí? Puede ser una descripción de cualquier aplicación que ustedes tengan. Aquí podríamos decir que estamos hablando de una receta, que colocamos el título de la receta en la parte más superior, y en la parte media e inferior colocamos la descripción, y ya la descripción como tal de la receta. Muy bien, entonces volvemos otra vez acá al código. Ya vimos estos textos. Acá entonces definimos entonces el botón. Entonces este botón tiene un alto, un ancho, y tiene un parámetro importante, que es que está anclado a la par. Esto es importante en la medida en que cuando él se ancla a ese APAR, o sea, se pueden dar cuenta que el APAR es este de acá, ¿sí? Cuando yo haga scroll, él finalmente, este botón va a tener el mismo comportamiento que tiene ese APAR, o sea que él de alguna forma va a terminar desapareciendo. En caso de que no lo ancláramos, vamos a necesitar entonces configurar nosotros un comportamiento, o sea, un comportamiento así como lo configuramos para el net scroll. ¿Sí? Este parámetro tendríamos que configurarlo para este botón flotante.
pero como está anclado, entonces va, de alguna forma va a utilizar ese comportamiento de upper. Entonces, eso es básicamente, creo que ya podemos correrlo, vamos a ver cómo se visualiza si lo corremos. Muy bien, ahí estamos esperando pues a que termine de correr, que se instale sobre el equipo. Ahí está ya instalando el APK. O sea, el APK son todos los archivos que se necesitan, que necesita el equipo para poder correr. Entonces, aquí ya vemos pues que quedó pues el texto, sino el que vamos a utilizar como descripción y donde vamos a colocar la parte del contenido. Entonces, empezamos a rellenar esa información. Entonces, acá le vamos a colocar lo que queremos que se vea, que se va a hacer descripción, una descripción, y acá le vamos a colocar un contenido. Ahora, ¿qué contenido vamos a utilizar? Vamos a utilizar un contenido que yo tengo previamente guardado en el escritorio, que es un contenido de relleno. ¿Sí? Vamos a minimizar esta ejecución. Acá en el texto lo vamos a adicionar, estamos parados acá en el texto donde está el contenido y lo pegamos. Entonces ahí ya lo empieza a mostrar y vamos a irnos acá a la parte del título, del Collapsing Toolbar, para poder cambiar el tamaño de este texto cuando la imagen está expandida o está colapsada, ¿de acuerdo? Entonces, como lo digo, nos paramos ahí, entramos a la parte de las propiedades y empezamos a buscar los parámetros que tengan que ver con expansión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está, importante, estamos ahí en Collapsing Toolbar. Entonces, veamos, vamos a buscar los parámetros. Un momento. Un momento. El upper. Sí, creo que estaba mal ubicado. Un momento, por favor. Aquí estoy colapsando. Y es básicamente acá, esta parte expandido, ya lo habíamos adicionado. Sí, qué pena con ustedes, ya lo habíamos adicionado. Pero no me recuerdo cómo lo habíamos visto acá. Vamos a correrlo. Mientras va corriendo, yo voy revisando a ver esta parte del título. Si está completo o no, me parece que hace falta el nombre. Claro, mira, nos faltaba el título, por eso no aparecía. Cuando lo corremos la primera vez no nos aparece el título. Entonces aquí vamos a colocar Cupcake, que es básicamente pues el nombre del producto. Muy bien, yo creo que así ya está bien. Ahora lo volvemos a correr. Y esperamos que en esta ocasión pues ya aparezca. Vamos a mirar a ver cómo nos va. Entonces ahí está cargando la APK. Todos los archivos necesarios para poder ejecutarse sobre el dispositivo. Entonces mira, aquí aparece Cupcake, aparece el campo de descripción, el contenido, aparece nuestro botón flotante, aparece nuestra imagen y el título. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desplazarlo hacia arriba. Miren que cuando lo desplazamos, efectivamente, cambia de posición y de tamaño, inclusive esta letra se pueden dar cuenta cómo cambia de tamaño también. El parámetro que habíamos visto en algún lado que hablaba sobre screen, se los voy a mostrar.
Vamos a mirar qué es este Content Screen. Básicamente hace referencia al color que queda finalmente cuando ya queda colapsado completamente, ¿sí? Entonces ese era el parámetro que nos hacía falta cuando estábamos viendo acá el código. Básicamente Screen, que es este parámetro. Muy bien. Listo, amigos. Básicamente eso era lo que quería mostrarles. Espero que sea de utilidad y sea de su agrado. No se olviden de hacer los comentarios, de suscribirse al canal. Agradezco mucho a las personas que se han suscrito. Es muy motivante inclusive sus comentarios. Que estén muy bien y hasta una próxima.